Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, mamás de Remamos? ¿Cómo está audiencia? ¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida a esta tarde de reflexión donde vamos a hablar de un tema que es muy triste, es muy delicado, pero lamentablemente es actual y más en los últimos años a raíz del incremento de las pandemias, de las enfermedades clínicas y de muchos cuadros psiquiátricos que han derivado en el aumento muy significativo al año 2020 de los trastornos depresivos y de ansiedad. Precisamente a raíz de todo este deterioro en la salud mental de la población a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, bienvenido desde antes del 2020, manifestó que la depresión y la ansiedad iban a ser la segunda causa de muerte después de la diabetes a nivel mundial, lo cual rebasó las expectativas y se quedó en el primer lugar por encima de la diabetes en las últimas cifras que se manifestaron, sea tanto a nivel federal en nuestro país como a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud y por otras dependencias de otros países. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del impacto de los trastornos depresivos, pero vamos a darle un toque cultural. Vamos a hablar de cómo este impacto de los trastornos depresivos prácticamente viene minado y viene acrecentado por la cuestión cultural. Vamos a hablar del impacto de la cuestión cultural de manera muy significativa en los trastornos depresivos y ansiedad generalizada prácticamente por un origen patriarcal, por un origen en el cual, sobre todo en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, el esquema familiar tradicional de crianza, donde existe un padre supremo, una madre sumisa o dominada y un hijo pasivo afiliativo, tiene mucho que ver con que estos trastornos cuando llegan a casa se desarrollen de una manera más rápida y sea más complicado salir de ese esquema. Bienvenidos, me da mucho gusto que me acompañen y bueno, vamos a empezar platicando que visto desde una perspectiva teórica sistémica, recuerden que la sistémica en psicología nos habla del sistema familiar, nos habla del sistema en el cual el hombre, la persona, el ser humano se desarrolla en un ambiente de un sistema en el cual todos los elementos del sistema influyen en su desarrollo desde el momento de su concepción, obviamente al momento del nacimiento, conforme esa persona se va desarrollando, va conociendo, va interactuando en diferentes grupos sociales, empezando por la misma familia, que es el primer grupo social donde se desarrolla una persona para después dar paso a las escuelas, a los ambientes como tal escolares, desde pues prácticamente el preescolar hasta la edad juvenil adulta y obviamente el entorno laboral de una manera ya más profesional. Bueno, para quienes no son psicólogos, esa es la sistémica. Y bueno, visto desde la perspectiva sistémica, donde la familia se conforma como la primera institución social a la cual pertenece el individuo desde su nacimiento, es ahí donde tiene su origen el impacto en los miembros del sistema y su propio funcionamiento. Es entonces cuando el factor cultural influye en dicho evento de una forma única, cuando el conjunto de las características, rasgos, actitudes y personalidad del mexicano marcan una pauta definitiva ante la respuesta que él va a tener ante un trastorno depresivo de otro individuo miembro de su sistema familiar. Fíjense, ahí está el eje vector de este programa, cómo para ese cuidador prácticamente impacta el trastorno que está viviendo su familiar y del cual él está a su cuidado de una manera directa, de una manera pasiva o de una manera quizá alterna. Pero lamentablemente cuando son trastornos depresivos muy severos, el cuidador cada vez se hace más presente o asume totalmente el cuidado y el control de su familiar o de su paciente con un trastorno depresivo. Bueno, es entonces, obviamente les digo, cuando el factor cultural influye en dicho evento de una forma única, significativa, porque los trastornos depresivos interfieren con la vida del paciente cada vez más.
Y es entonces cuando generalmente en México un individuo asume el rol de cuidador principal de ese paciente con depresión, en el cual van a repercutir las cargas objetivas que interfieren con su propia libertad y estabilidad emocional. Vamos a retomar la historia de muchas familias mexicanas que prácticamente tienen muchas coincidencias. El proceso evolutivo en el cual emergen. Esto quiere decir cómo va evolucionando el trastorno depresivo dentro del entorno familiar y cómo se va dando clínicamente a la par también de la misma crianza en algunos casos de los hijos. Por ejemplo, hay muchas investigaciones donde nos dicen que los trastornos depresivos van aumentando sin percibirlos. Recuerden que muchos incluso son asintomáticos, no manifiestan síntomas que sean al principio muy llamativos o muy alertas para que la persona y el entorno se den cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando ya el paciente manifiesta síntomas que son atípicos, que antes no le pasaban y que son muy característicos, es cuando ya se dio cuenta y ya si lo analizamos, la dinámica familiar ya fue y comenzó a cambiar. Obviamente las actividades de todos los miembros de la familia, desde el paciente hasta el cuidador, se ven seriamente afectadas por las condiciones y demandas que tiene ese paciente. Es entonces cuando las familias ven trastornada su vida cada vez con la enfermedad. La mayoría de los miembros de la familia dejan de vivir los determinados roles que les corresponden en cuanto a sus funciones y actividades, por ejemplo, para sí mismos, sus actividades cotidianas o respecto a los demás miembros. Se pierde la claridad en el caso de, sobre todo, las autoridades de la familia, por ejemplo, los padres, respecto a cómo actuar o a qué decisiones tomar para poder salvaguardar la vida e integridad del paciente. Vamos a imaginarnos que es una familia donde el paciente con depresión es un hijo. En consecuencia, obviamente, para poder salvaguardar la vida del paciente y poder salvaguardar también la vida y la integridad de la familia. Esto implica una renuncia personal del familiar, del cuidador, de la persona que va a asumir el cuidado del paciente. También, obviamente, implica un proceso muy desgastante, tanto a nivel emocional como a nivel psíquico. La familia se va minando cada vez más, quizá a veces incluso más y más rápido que el mismo paciente. ¿Por qué? Porque se está forzando a cambiar su dinámica familiar, a cambiar sus actividades y eso le implica una energía exageradamente mayor a la que invertía antes cuando su vida era normal. Por lo tanto, esa necesidad de descanso es mayor para el cuidador y obviamente el desgaste para el cuidador, para las cuidadoras, es mayor por también la cuestión mental. Obviamente, las cuidadoras siempre, y lo veíamos mucho en las asociaciones de los pacientes psiquiátricos, van cambiando sus hábitos, sus actividades, sus objetivos y la dinámica cada vez se va centrando más en el paciente. Esto es algo muy parecido como le ocurre en el caso de la discapacidad, que obviamente se va centrando la mayor parte de las actividades de todos los miembros de la familia sobre la persona con discapacidad y sus necesidades, dejando como elementos periféricos, o sea, alternos, al lado, a los demás miembros de la familia. Entonces, bueno, prácticamente se han hecho muchas investigaciones que buscan informar sobre el alcance y el impacto real que tienen los trastornos depresivos en las familias mexicanas, así como dar a conocer la influencia real que tiene el factor cultural durante todo el proceso de enfermedad, sobre todo en la cuestión adaptativa, como les digo,
cómo tienen que adaptarse todos los integrantes de la familia a la llegada de la enfermedad, a la llegada también, llamémosle discapacidad mental, cognitiva, psicosocial, psiquiátrica, porque al final del camino, claro que es una de las discapacidades psicosociales invisibles, menos advertidas por la sociedad y menos reconocidas en su gravedad y en la incapacidad que deja al paciente y a la misma familia de reaccionar o de llevar una vida funcional. Bueno, en algunos otros episodios yo les he dado como tal la definición de lo que es la palabra crisis. La quiero retomar. ¿Qué es una crisis? Bueno, nos cuestionamos qué es una crisis. Recuerden, la crisis es el conjunto de episodios críticos, indicios o signos de desequilibrio biológicos, psicológicos o espirituales que generan la apertura de cuadros psiquiátricos de fondo. Y cuando ocurren crisis que derivan en una emergencia psiquiátrica, el organismo se va a evidenciar y se va a manifestar entre agentes que van a actuar como detonantes. Agentes, por ejemplo, físicos, podríamos decir, por ejemplo, un temblor de manos, una sudoración excesiva, también biológicos, también ambientales, también psicológicos y obviamente siempre van acompañados de síntomas o de signos que obviamente le van a reafirmar al cuidador, porque es el que tiene conciencia de lo que está pasando, la situación que está viviendo. Por decir, si una madre se da cuenta que su hijo ya está hablando solo y ya está diciendo que escucha una voz, bueno, está teniendo una alucinación auditiva, quizá visual. Eso le permite a la madre poder darse cuenta que eso es una crisis, porque el paciente, su hijo, no lo alcanza a identificar. Entonces la madre se da cuenta y entonces eso también, a la par de la preocupación de lo que su hijo está pasando, le va a reafirmar a la madre, obviamente, la situación que está viviendo. Le va a hacer entender y toparse con la confrontación de la realidad de que está viviendo una situación donde su hijo tiene un padecimiento psiquiátrico, quizá ansioso depresivo, quizá un trastorno de personalidad, y obviamente la va, en pocas palabras, a dar un cubetazo de agua fría sobre que hay que enfrentar y tomar decisiones, como en el caso de una crisis muy severa, si hay un intento suicida, pues de internar al paciente en una clínica donde aseguren y salven su vida, o llevarlo a un servicio de urgencias. Entonces, bueno, después de que pasan esas etapas en que ya el paciente regresó a casa y digamos que ya su vida se aseguró, se reafirmó, se controló la crisis, la vida anímica ya no vuelve a ser igual. Obviamente los procesos internos que le permiten regular al paciente su instinto, al no lograr obviamente estar bien, le va a generar mucha frustración. También esa frustración se va a convertir en conflictos que se van a traducir en procedimientos de reducción de frustración por medio quizá de la agresión, de la expresión diversa, de la restricción, de la desrealización, incluso de la despersonalización en casos muy graves, cuando obviamente la persona comienza a perder como tal la identidad, comienza como tal a comportarse como si fuera otra persona, a no reconocerse como era él, a no prácticamente tener un comportamiento adecuado a su propia personalidad. Entonces, bueno, en un sentido patológico, como les digo, de crisis, otra de nuevo lo va a llevar a una crisis que va a requerir intervención obligada, otra vez psiquiátrica. Cuando ya vienen esas etapas de crisis, una tras otra, tras otra, tras otra, viene un retorno a la vida cotidiana para el paciente, para la familia. Obviamente, cuando hay un miembro con trastornos depresivos en la familia, se origina un aumento constante de la preocupación. ¿Qué pasa? Que todos los miembros de la familia van percibiendo poco a poco lo que está ocurriendo.
también a lo mejor para esa altura ya se rebasaron los recursos cognitivos, físicos, a lo mejor también económicos, porque ya se gastó en tratamientos, en medicamentos, en médicos, en cada intervención quizá en hospitalizaciones. Entonces se van dando cuenta que ya no hay recursos económicos. Esto me recuerda también mucho a aquellos casos de discapacidad donde lamentablemente los padres de familia o los familiares en general acuden a instancias privadas al contar económicamente con recursos, con casas, con bienes, con dinero, con ahorros, pues porque no hay una conciencia de la gravedad de lo que se está viviendo o de que puede haber una complicación médica. Entonces acuden, obviamente, y gastan el dinero que tienen, pero llega un momento en que las enfermedades mentales y la mayoría de las discapacidades, por no decir que todas, van a generar que cada vez se gaste más dinero, más dinero. Algunas enfermedades crónico-degenerativas igual, lo vimos en la reciente pandemia, cuántos casos de personas que llegaron a hospitales privados y tiempo después los familiares tenían que verse en la necesidad de realizar colectas, eventos para recaudar fondos porque ya los gastos los habían rebasados. Su servidora ha conocido familias que se han quedado sin nada porque han gastado lo que no han tenido, han perdido casas, patrimonios, coches, han recurrido también a endeudarse para poder sufragar gastos médicos y al final terminan tomando los servicios del Estado, de las instituciones públicas, después de haber ya estado y gastado cuando pudieron haberse atendido desde el principio en instituciones públicas. Y bueno, ese es un consejo y mi humilde opinión siempre será que a pesar de que tengamos los bienes y tenemos seguridad social en cualquier dependencia del Estado, la usemos porque al final del camino es algo que estamos pagando con el trabajo que realizamos, con nuestros trabajos y créanme audiencia, créanme que no hay enfermedad crónico-degenerativa y no hay discapacidad que aguante tanto gasto económico porque son gastos inmesurables, uno tras otro, y terminan deteriorando también económicamente a la familia y terminan obviamente haciendo que la familia viva con preocupación también sobre lo económico, aumentando su ansiedad y llevando y complicando los mismos síntomas y la preocupación por el aspecto económico. Bueno, regresando a como estábamos diciendo, en estas etapas, como les comento, ya hubo una crisis identificada y, por ejemplo, la familia se da cuenta que está cada vez en mayor peligro su bienestar. Muchas familias regresan a casa con sus pacientes después de las primeras crisis suicidas y se dan cuenta que, bueno, que ya no pueden dormir con una calma o tranquilidad que antes tenían al 100%, que cada vez está más en peligro la vida. Hay como un fantasma llamado depresión y ansiedad que está siempre presente en la familia, en el ambiente, en la atmósfera, esa sensación, esa incertidumbre, ese miedo, esa frustración de pensar que va a pasar algo grave y que lamentablemente no está en sus manos controlarlo. Entonces, ¿qué nos queda? Prácticamente tenernos que adaptar. Ahí entra esa, obviamente, mecanismo de defensa y necesidad del ser humano de adaptarse a la situación que está viviendo porque no tiene de otra. Entonces, bueno, obviamente, cuando los pacientes ya están, los pacientes con depresión, en un grado muy severo de angustia, de depresión, de ansiedad, obviamente hay una desobediencia activa o a veces también puede ser pasiva en aspectos bien elementales de la convivencia. Por ejemplo, los pacientes ya no quieren alimentarse, ya no se quieren bañar, se van abandonando su autocuidado cada vez más. Muchas veces les cuesta mucho esfuerzo levantarse por las mañanas de la cama, no quieren levantarse, no pueden levantarse
y el cumplir con responsabilidades que antes tenían ya no lo pueden realizar o lo realizan pero con unos esfuerzos muy grandes de parte de ellos cuando lo logran realizar. Muchas veces le hemos dicho a pacientes con depresión y ansiedad, échale ganas, ánimo. Nunca digan esas palabras, porque les voy a decir una cosa. Decirle échale ganas o decirle ánimo a una persona que tiene un cuadro psiquiátrico, un cuadro ansioso depresivo o simplemente quizá otra enfermedad, pero síntomas de ansiedad y de depresión, es de las peores cosas que podemos decirle a esa persona. La persona cognitivamente está rebasada, no tiene la capacidad de ver su situación ni de ver de manera objetiva los problemas como lo estás viendo tú, que le dices échale ganas. Y yo lo comento mucho, si esa persona no hubiera puesto disposición o no le hubiera echado ganas, decimos vulgarmente, ni siquiera seguiría viva. Tal vez ya hubiera consumado ese suicidio o en muchos momentos esa persona pues simplemente ya no hubiera intentado seguir adelante. Creo que como seres humanos, y a mí eso me lo ha enseñado la discapacidad y me lo ha enseñado el ambiente de los pacientes psiquiátricos y de todas las enfermedades mentales, prácticamente la mejor solución o lo más sano que podemos decir es estoy contigo, cómo te puedo ayudar o simplemente acercarnos y si el paciente lo permite, si tolera el contacto físico, darle un abrazo, tomarlo de la mano, un apretón de manos, algo así. Porque muchas veces esas frases van a generar más tensión y más ansiedad en los pacientes con ansiedad y depresión. Y de igual manera para sus cuidadoras. Para las mujeres cuidadoras, obviamente, sobre todo para las mamás, las esposas, las hermanas de los pacientes, prácticamente es disponer y ofrecer nuestra ayuda y ellas nos indicarán si la necesitan y si podemos hacer algo por esas personas. Entonces, bueno, prácticamente les comentaba de la desobediencia activa, cuando ya esas personas no quieren y no pueden también autocuidarse y ya está rebasada su capacidad, obviamente tampoco acceden a peticiones, a indicaciones, por más que ese hijo con ansiedad y depresión quisiera, si su mamá le dice, por favor, hijo, come, tal vez su hijo no lo va a hacer. Muy en el fondo tal vez tenga hambre, pero es parte ya de que está rebasado, entonces no va a acceder ni a las indicaciones ni a las peticiones de su mamá. Obviamente hay cambios de humor constantes a todas horas, hay delirios. En la depresión se da mucho que hay mucho sentimiento de culpa, de ser perseguido, de que alguien me va a hacer daño, de que va a pasar algo malo. Ese es el pensamiento fatalista que se convierte también en un síntoma clínico, donde tenemos esa sensación de que las cosas van a salir mal o le llamamos mucho pensamiento fatalista. Entonces, bueno, también hay comportamientos exagerados en algunos pacientes, por ejemplo, hay reacciones inapropiadas, infantiles, por ejemplo, berrinches o de decir no quiero hacer las cosas, o resistirme, o golpear objetos, o hacer manierismos con las manos, con el cuerpo, donde corporalmente estoy manifestando que no tengo la disposición de hacer las cosas o que simplemente no puedo hacerlas. Entonces, bueno, también puede haber agitaciones no motivadas, puede haber insultos, gritos, agresiones físicas de parte del paciente hacia el familiar. Y ahí es cuando debemos de detonar y de atender las alertas y los focos rojos hacia el comportamiento de la persona con ansiedad y depresión y sus familias. Puede haber letargo, eso es como cuando, por ejemplo, tomamos algún medicamento que nos da sueño, que si se fijan el paciente anda así como somnoliento, arrastra los pies, no pone atención, no se concentra, mutismo, deja de hablar, hay rigidez, muchas veces en las articulaciones, en las piernas, puede llegar a actividades motrices que no tienen sentido, por ejemplo,
cruzar mucho las piernas, estar sentado y mover una pierna de una manera muy ansiosa, o puede haber catatonia, dejar de moverse, perder completamente la movilidad. Entonces, también hay situaciones donde se le dice mucho que la familia comete el error y las cuidadoras lo hemos cometido de decirle al familiar que no quiere hacer las cosas. Ya lo decimos en un momento de angustia, de desesperación, pero también lo llegamos a decir, nosotros se lo decimos a nuestro paciente con depresión. Entonces, bueno, ahí ya cuando esa persona, el paciente está así, todo eso clínicamente, amigos, se llama síntomas negativos en la psicología clínica. Son síntomas negativos, es un embotamiento afectivo que ya tiene el paciente, que ya no es capaz, obviamente, de reaccionar y obviamente ya no tiene una expresión incluso emocional. Está completamente ausente o, por el contrario, está presente pero con rigidez, con ausencia de emociones, de sentimientos, no demuestra ninguna emoción. Se puede mostrar incluso frío, indiferente, puede quizá agredir a la cuidadora y parece que no le afecta, que no tiene culpa, que no tiene remordimiento de conciencia. Todos esos ya son también síntomas clínicos. Entonces, bueno, en estos últimos me acuerdo mucho de los pacientes que tienen cuadros esquizofrénicos o trastornos de personalidad, que es muy típico en ellos este tipo de síntomas. Bueno, obviamente en el transcurso de todo el proceso, la personalidad del paciente con depresión siempre se altera profundamente. Cuando ya se llega a una psicosis que ya requiere otra vez un internamiento psiquiátrico, los familiares y las cuidadoras ya no podemos ni hablar, ni convencer, ni intentar que el paciente escuche, nos ponga atención, porque cognitivamente ya no tiene la capacidad de hacerlo. Es muy importante también hacer la aclaración de que los efectos no siempre son tal cual se los estoy describiendo en todos los casos. Siempre van a variar, obviamente, en la gravedad y en cuanto a la manera, de acuerdo, obviamente, al esquema familiar. En algunos casos, los trastornos depresivos son llevaderos, son manejables porque hay unión, porque hay comunicación, porque hay una dinámica y una familia más estructurada. En otros casos son intolerables, como en estos que les estoy explicando. También van a depender de los recursos que se tenga a nivel mental para poder enfrentar la familia, las habilidades que tenga la familia, psíquicas y cognitivas, para poder obviamente sobrellevar las situaciones complicadas que pasen en la familia como tal. Entonces, bueno, ¿qué marca la diferencia? Pues marca cómo se percibe la llegada del trastorno, la ayuda y la comunicación que se tenga y el grado de reconocimiento de la enfermedad que tenga la familia, las cuidadoras, porque obviamente eso va a llevar a solicitar ayuda lo más pronto posible para poder atender a su familiar. Entonces, bueno, de eso va a depender obviamente. Y bueno, el apoyo entre sus miembros y obviamente la comunicación. Lamentablemente en México es muy común que en las cuidadoras, sobre todo en grupos de familias amplios, de mayores casos de familias de 8, 9, 10, hasta 12 hijos, solamente una se asuma el control del cuidado y se autoadjudique o se le imponga el rol de ser cuidadora. Generalmente es muy tradicional en México que sea la mujer y que sea una mujer que generalmente cuando son familias grandes, yo he percibido mucho el patrón de familias donde se le da y se le echa la bolita, diríamos, a la hija que quedó soltera, que no tuvo familia, porque siempre se va a recurrir por el resto de los familiares a decir, yo no puedo, yo tengo familia, yo tengo trabajo. Entonces ahí lo más sano es que si esa persona no puede asumir el cuidado directo de su adulto o de su paciente, apoya económicamente a la cuidadora. Sería lo ideal para que se contrate a alguien que ayude en el cuidado o un profesional de salud.
pero en muchos casos no hay apoyo y la mayoría de los miembros familiares se deslindan y dejan sola a la cuidadora. Entonces, eso es lamentablemente parte de lo mismo y son recurrencias muy normales en las familias tradicionales mexicanas. Bueno, el esquema conceptual de la familia mexicana obviamente nos representa tres elementos. Nos representa el padre machista, el padre obviamente activo, nos enfrenta a la madre pasiva, afiliativa, dependiente y nos presenta al hijo pasivo, afiliativo. Sí ha cambiado el esquema los últimos años, sí ha cambiado porque hay muchas mujeres que ya han levantado la cabeza y han asumido no ser tan pasivas, pero en el interior de las familias, aunque la mujer trabaje y tenga un rol más activo, lamentablemente sigue siendo en la mayoría de las familias pasiva ante las situaciones y autoasume el cuidado inmediatamente sin exigir o sin pedir a su pareja que también asuma su responsabilidad que a él le compete. Generalmente los hombres, por cuestión natural, por cuestión innata, suelen apartarse más del núcleo familiar. Obviamente, en algunos casos quieren hacerlo, pero se sienten desplazados o se sienten celosos por las atenciones, por ejemplo, si es un hijo, que este hijo tiene de la familia, sobre todo de su esposa, que a la vez es la mamá del paciente con depresión o con trastornos o con síntomas ansioso-depresivos. Entonces, en ese caso, ese papá, generalmente en el mejor de los casos, se va a integrar a la madre como auxiliándola en el cuidado del enfermo y hace un poco más tolerable la situación para que la mamá pueda sobrellevar el cuidado. Eso es en el mejor de los casos. En el resto, lamentablemente, el hombre se hace a un lado y delega completamente a la mujer esa responsabilidad. Y bueno, los valores familiares en general de todos los mexicanos y mexicanas también nos van a hablar de que a la par son algo bonito por las relaciones íntimas, por la confianza, por el apoyo, por el cariño y la devoción que le tenemos a nuestros pacientes. Pero también no son tan buenos en el aspecto que van involucrando fuertes sentimientos y emociones personales pendientes a la dependencia. Obviamente, la madre se va volcando en el cuidado del hijo, la esposa, la pareja, la hermana, en un grado en que se vuelve una relación de codependencia con el paciente, donde también el cuidador, la cuidadora, empieza a depender emocionalmente de esa necesidad de cuidar al paciente. Y cuando no lo hace, se siente culpable, se siente que abandonó a su familiar, se siente que lo dejó a su suerte. Eso nos ocurre mucho a las cuidadoras cuando dejamos algún día el cuidado en manos de otra persona o incluso nos pasa cuando nuestros hijos están en las escuelas. En el caso de discapacidad pasa mucho por la sobreprotección innata que tenemos, en que nos sentimos como que la persona no está y aunque mi conciencia y mi razón me dicen que está bien, que está en su escuela, que hay alguien que lo está cuidando, hay algo dentro de mí como cuidadora y como mamá que me preocupa y me hace sentir culpable porque yo en ese momento no lo estoy cuidando de manera directa. Entonces yo ya soy codependiente del cuidado que ejerzo hacia mi paciente con discapacidad o hacia mi paciente con un trastorno depresivo. ¿Se fijan? Qué fuerte es el aspecto emocional y cómo nos va ganando poquito a poco a todas las mujeres cuidadoras, mucho más a las mamás. Entonces, bueno, ahí implica un valor mexicano, porque es un valor que tenemos de adhesión, de pertenencia, de satisfacer todas las necesidades de mi hijo, de mi paciente, y el día que no lo hago, me siento que soy mala madre o me siento culpable porque siento que lo estoy abandonando cuando realmente no es así. Me parece algo doloroso y es un aspecto que a mí siempre me ha causado mucha reflexión sobre a qué grado la cultura
es hermosa en nuestro país, pero a la vez nos ha dado en la torre en muchos aspectos y nos ha llevado a este agotamiento físico y mental que vivimos las mamás cuidadoras. Entonces, bueno, ese es un aspecto. Obviamente en las mamás de antaño está siempre marcado es la cruz que me tocó cargar, es que qué pecado cometí, es que pues algo estoy pagando, y es el ver la llegada de la enfermedad o de la discapacidad como algo que es por adhesión, por algo inherente, algo que pues ni modo, tenía que pasar y lo tengo que aguantar. Y no, nunca ha sido así y no es ninguna paga, mamás, no es ninguna karma, no es ningún pecado que hemos estado pagando. Entonces, bueno, en cuanto al estilo de confrontación de los problemas, hay un autor llamado Díaz Guerrero que nos dice que en México generalmente el estilo de confrontar que tenemos los mexicanos los problemas es ser automodificador pasivo. Esto quiere decir que cuando se presentan problemas que se tienen que resolver, el mexicano tiende a modificarse a sí mismo para poderlo solucionar. Por ejemplo, una mamá, si ve que el hijo no puede dormir, entonces ella quizá, si dormía con él, pero ve que el hijo no puede dormir porque el espacio es pequeño, bueno, ella modifica su lugar donde ella va a descansar para que su hijo pueda descansar. Entonces ella se va a dormir a un sillón o se va a dormir a otro lado para que su hijo pueda descansar, y está ella automodificando algo, un aspecto simple, el lugar donde duerme, pero así en las conductas y en las actitudes. Y obviamente siempre hay esa abnegación de la madre de sacrificarse por los demás, de ella quedarse a un lado por los demás. Entonces, bueno, aquí lamentablemente se va minando la dignidad de la cuidadora poco a poco y muy pasivamente. Entonces, bueno, ¿qué se enfrenta? ¿A qué se enfrenta la cuidadora? Fíjense, la cuidadora en este caso se va a enfrentar a cargas objetivas. Obviamente, ¿qué son? A cuidar a todos los días a su enfermo, obviamente tratando de sobrellevar sus demandas constantes, que en algunos casos son intencionales, directas, y en otros casos son indirectas, pero están siempre están ahí, el paciente siempre está demandando, consciente o inconscientemente, atención y cuidados. Obviamente la cuidadora, la mujer cuidadora también se enfrenta a seguir satisfaciendo las necesidades del resto de la familia, de otros hijos, de la pareja, de los padres, obviamente a sobrellevar los conflictos y celos que a veces en otros miembros le genera la atención excesiva que le tiene al paciente con discapacidad o al paciente con padecimientos ansioso-depresivos o al paciente psiquiátrico, a manejar los conflictos que hay en la familia por las diferencias de opinión y percepción sobre la enfermedad, porque pues tradicionalmente en nuestro país, como les comentaba, una persona activa hace el cuidado, pero en cuestión de opinar, de emitir juicios y de abrir la boca respecto a lo que se está viviendo, incluso enjuiciar la manera en que la mujer cuidadora está cuidando a sus hijos, eso sí, todos los miembros de la familia suelen participar. En activarse para cuidar, todos corren y uno enfrenta el cuidado. Pero en cuestión de opinar y de ser críticos, todos levantan la mano, todos opinan, y entonces se vuelve la cuidadora el objeto central. Esta es la cuidadora sobre la que van todas las personas, obviamente, a cuestionarle cómo está haciendo las cosas, por qué las está haciendo así, y a incluso llamarle la atención. Esto genera para ella más desgaste, esto genera para ella más estrés, más angustia, y obviamente le está bloqueando su capacidad de cuidar al 100, porque también tiene que lidiar con ese aspecto crítico.
Por otro lado, bueno, también la mujer cuidadora tiene que enfrentarse a manejar los conflictos por las diferencias de opinión, como les comentaba, y a la par a intentar mantenerse alerta a los signos cuando se avecina una recaída de su paciente con síntomas ansioso-depresivos, a tomar las decisiones correctas, como esa de tener que internar a los pacientes. Obviamente eso le va a conllevar a dar explicaciones y tratos, pues obviamente a elementos de justicia. Eso pasa cuando los hijos en medio de sus padecimientos llegan a cometer algún delito. Ocurre mucho en los jóvenes con trastornos de personalidad o que tienen arrebatos muy impulsivos donde llegan a delinquir. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, no sé, cometer un robo, invadir una propiedad ajena, entrar a una casa que no es de ellos, cualquier acto en el que lo hacen tal vez sin pensarlo o que a lo mejor pueden estar también a la par consumiendo alguna sustancia. Entonces, la mamá cuidadora tiene que enfrentarse a la justicia, tiene que rescatar a su hijo, tiene que acudir a dar la cara por él, a sacarlo y obviamente tiene que dar explicaciones a elementos también de justicia, a policías, a ministeriales y obviamente al personal de salud, si el hijo es remitido a un hospital y obviamente a todo el mundo. Todo el mundo cuestiona a la mamá cuidadora. Todo el mundo le dice por qué y ella tiene que repetir y repetir, haciendo revictimizante para ella el hablar de la condición de su hijo y el dar explicaciones. También, bueno, la madre cuidadora se enfrenta a luchar con el eterno miedo a las recaídas, a que su hijo a lo mejor, si es sobre todo un joven, se vaya de la casa, que ya no sepa dónde está, a las negativas que no se quieren tomar el medicamento, a las agresiones físicas, sobre todo cuando van creciendo y en medio de sus crisis agreden a las cuidadoras, obviamente sin pensarlo y en actos que son pues prácticamente inconscientes porque no tienen una intencionalidad. Y obviamente al suicidio consumado, que sería el miedo más grande que puede tener una mujer cuidadora. Obviamente la mujer cuidadora también se enfrenta a reconocer, a controlar los síntomas residuales. Los síntomas residuales serían el aislamiento social, obviamente la irritabilidad, como les digo, la agresividad, el hecho de que su paciente que cuida su hijo en todo momento está como a la defensiva o con una resistencia muy profunda hacia toda la familia y hacia la sociedad, pero sobre todo hacia la persona que lo cuida. También la mujer cuidadora se enfrenta a seguir adelante con su propia vida, porque tiene que seguir cumpliendo responsabilidades familiares, laborales, si tiene un trabajo, personales. Ella no puede quedarse nada más adentro de su casa. Hay que cumplir adentro y fuera de su casa. También pues debe de manejar el duelo y las expectativas que ella tenía acerca de su hijo enfermo y pues todas las emociones que a ella le genera esto. Y bueno, a luchar contra las preocupaciones sobre la economía, sobre cómo pagar los gastos, sobre el futuro incierto de qué va a ser de su hijo cuando ella no esté. Y bueno, a soportar el estigma social, ¿no? Todas las enfermedades mentales, todos los trastornos ansioso-depresivos siguen teniendo un estigma mental y una negativa de la sociedad a hablar de ellos, incluso de reconocerlos como lo invalidantes que son y cómo lo vemos en la cuestión laboral. No se quiere reconocer cómo las enfermedades mentales llegan a generar procesos en los cuales las personas se vuelven completamente no aptas para seguir trabajando, seguir funcionando de una manera adecuada, porque ya su mente cognitivamente no es apta para trabajar, aunque físicamente se vean intactas, aunque físicamente se vean perfectas, no se les note, estén completas y estén aparentemente como si nada, sanas, no se le nota. Se tiende a decir que la persona exagera, que la persona no está tan mal como dice, que la persona prácticamente
no es para tanto o que incluso está quizá fingiendo para obtener un beneficio. Seguimos con los estigmas, con los tabús sobre la enfermedad mental, sobre la salud mental, en México, en Latinoamérica y en todo el mundo, pero más en México y en Latinoamérica. Entonces, pues bueno, regresando a lo que les comentaba al principio de la sistémica, pues yo creo que lo resumimos diciendo que la vida psíquica no siempre es un fenómeno interno. El individuo siempre influirá en su contexto y por lo mismo, siempre que esté en condiciones de interacción, el individuo, el paciente que vive en un seno familiar, fíjense muy bien, esa persona que requiere cuidados es parte del mismo sistema familiar. Y obviamente las características de cómo se ve la enfermedad y de cómo se ve todo va a ser influido por obviamente todo lo que está ocurriendo en ese entorno familiar, incluido cómo se dio el padecimiento, incluidas cómo ocurrieron y cómo se fueron manifestando los síntomas psíquicos, psiquiátricos, psicológicos. Entonces, bueno, prácticamente es algo a lo cual quiero hacer la reflexión porque la salud mental se tiene que atender por obligación inmediata. Fíjense muy bien, las familias mexicanas de los pacientes con trastornos depresivos o con discapacidad o que tenemos un paciente que tiene padecimientos crónico-degenerativos que a la par le genera síntomas de ansiedad y depresión, requerimos prácticamente estos puntos. Requerimos de los profesionales de salud, que quiere decir los psiquiatras, los neurólogos, los psicólogos, todo el personal de enfermería. ¿Qué requerimos de ellos? De ellos requerimos apoyo y sostén para reconocer nuestro dolor y poder eliminar los sentimientos de culpa, la validación de las reacciones ante lo que nos representa el trastorno, obviamente la información suficiente y adecuada para conocer los trastornos, los diagnósticos correctos, necesitamos pronósticos reales y objetivos, necesitamos que se nos hable con la verdad, que se nos diga qué tiene nuestro familiar. Por ejemplo, qué tipo de discapacidad tiene, cuáles son sus alcances. Reales, sin que sea de una manera agresiva. Existen personal de salud que habla de una manera real, pero llega a agredir por la manera tan dura y sarcástica que habla de los padecimientos. Eso tampoco. Necesitamos diagnósticos reales, pero que a la par tengan ética en la manera en que se nos da la información y trato digno. De la familia necesitamos las cuidadoras respeto, comprensión, entendimiento y trabajo en equipo para poder llevar a cabo una estrategia de tratamiento que resulte efectiva y permita que podamos interactuar con el paciente que cuidamos y con toda la familia de una manera más sana, de una manera donde las cuidadoras, las mujeres cuidadoras nos sintamos protegidas, no nos sintamos en una guerra constante contra toda la familia o incluso contra el cuidador, la persona que cuidamos, ni mucho menos juzgada por la familia entera. De los grupos de apoyo, las cuidadoras vamos a necesitar pues obviamente cuidado, asesoría, redes de apoyo. Las colectivas, los grupos de apoyo son muy importantes. ¿Por qué? Porque son grupos de pares donde nos están enseñando que las personas que están viviendo esa situación viven y pasan lo mismo que yo, quizá de otra manera, pero están enfrentando lo mismo que la cuidadora está enfrentando. Entonces, por eso se sienten identificadas. Por eso las cuidadoras nos sentimos parte de ese grupo y podemos también externar lo que sentimos. Entonces, en las características, yo lo digo mucho en la colectiva de cuidadoras potosinas de Fundación Giro, la regla de oro es no juzgar y tener la confianza y la comunicación con las compañeras.
Si por algo tú eres incapaz de externar una opinión o no quieres hacerlo, bueno, guardar silencio y permitir que las compañeras expresen. Y bueno, de los servicios públicos de salud, ¿qué necesitamos las mujeres cuidadoras? Va a la par de lo que dije de los profesionistas, ¿verdad? Necesitamos servicios suficientes y adecuados para el tratamiento de los enfermos con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad. Necesitamos programas adecuados para que puedan recuperarse o por lo menos vivir y ser funcionales en medida de sus posibilidades y obviamente puedan reintegrarse a una vida laboral y a la sociedad con sus adecuadas quizá limitaciones, pero que no sean excluidos. De la misma manera pasa con todas las discapacidades, sobre todo las discapacidades psicosociales. Todos los padecimientos psiquiátricos son discapacidades psicosociales y obviamente también todos los pacientes con trastorno del espectro autista son discapacidades psicosociales. Entonces ellos son los que más requieren programas que les permita reintegrarse a la sociedad poco a poco, pero de una manera real, presente. Y obviamente así conceptualizando todo lo que les comenté, los miembros de la familia, la mujer cuidadora y los hermanos de la persona con una discapacidad o con un padecimiento psiquiátrico, obviamente como subsistemas independientes, van a conservar su esencia como personas al tener su origen en un sistema natural a la cultura que pertenezcan. Obviamente la sistémica nos dice, la psicología sistémica nos dice muy claramente, parte de su personalidad se va a definir en actitudes supraindividuales. Eso les va a exigir que se comporten y que tengan formas de afrontar el estrés generado por el contexto que se está viviendo. Esto aplica desde la persona que es la cuidadora, que generalmente es la mujer cuidadora, hasta el resto de la familia. Entonces, bueno, esa es parte de este complejo tema que, bueno, a su servidora siempre me ha apasionado, siempre me ha encantado, ha sido objeto de estudio para mí toda mi vida, desde que a mi mamá en su momento se le diagnosticó un trastorno depresivo mayor cuando yo era muy pequeña y después, pues bueno, en búsqueda de entender qué pasaba y en búsqueda de esa supervivencia me llevó a ver la manera de aprender y después encontré en eso mi centro de atención, mi centro de estudios, mi objetivo personal, profesional y de lo cual siempre les voy a agradecer y siempre voy a estar muy orgullosa de la psiquiatría, de los pacientes con trastornos psiquiátricos, de los pacientes con trastornos depresivos y ansiosos y obviamente también de todas las familias que enfrentamos, incluida la mía, una discapacidad, sea cual sea, y en el caso de las psicosociales, mayor el reto al no ser visibles y al no ser reconocidas por la sociedad como algo real que debemos enfrentar, que debemos validar y reconocerlo. Los dejo agradeciéndoles de nueva cuenta su atención, su escucha y pues recuerden, seguimos juntos en este camino. Sigamos aprendiendo y te pido a ti que me estás escuchando, si tienes algún familiar que tenga o presente padecimientos ansioso-depresivos, enfermedades psiquiátricas, trastornos de personalidad, por ende discapacidades psicosociales, mucha atención, no delegar todo el cuidado en la mujer más cercana a él que lo cuide. Si está en tus manos cuidar o por lo menos no juzgar a esa cuidadora, sino más bien apoyarla de cualquier forma en que eso a ella le retribuya un sentimiento de bienestar y no aumente su carga y su dolor, hazlo. Y recuerden, nadie en este mundo, ningún ser humano, estamos exentos de vivir una discapacidad psicosocial, mucho menos un padecimiento psiquiátrico, pues son parte de la vida y son parte de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Enfrentar y poder vivir en algún momento
este tipo de padecimientos. Me retiro agradeciéndoles y deseándoles muy bonita noche. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Bye.